Saludos compañeros, mi nombre es Pablo Escobar Alvear, código 12994-848, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. En esta oportunidad voy a exponer el tema de efecto fotoeléctrico perteneciente al curso de estructura molecular. He creado este mapa mental con el objetivo de tener un concepto un poquito más global del tema que vamos a tratar más adelante. Bueno, entonces, con respecto al efecto fotoeléctrico, la definición muy básica es realmente la expulsión de electrones causados por hacer incidir una luz sobre un metal cualquiera. Esta luz que va a incidir sobre el metal o sobre el material debe cumplir ciertas características de frecuencia y características de longitud de onda. Hay una frecuencia que se llama la frecuencia de corte, lo mismo que la longitud de onda, una longitud de onda de corte, o lambda sub c, y en el caso de la frecuencia f sub c, se refiere a la mínima frecuencia o a la mínima longitud de onda que debe tener la luz incidente para poder provocar el efecto fotoeléctrico al ser incidido en ese material. Entonces, con respecto a la frecuencia incidente o f sub 0 tiene que ser mayor a la frecuencia de corte para que se presente el efecto fotoeléctrico, o para que en el momento de hacer incidir sobre ese metal un rayo de luz, pueda este metal liberar electrones. Lo mismo sucede con la longitud de onda. La longitud de onda incidente debe ser mayor a la longitud de onda de corte. Ninguna de estas dos puede ser posible si no tenemos en cuenta la función de trabajo. ¿La función de trabajo qué es? La función de trabajo es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de un sólido. Bien, entonces, ya teniendo un poquito claro o globalizado estos conceptos, veamos la siguiente diapositiva. Cabe anotar que el efecto fotoeléctrico vino siendo estudiado mucho tiempo antes de los inicios de 1900. Ya en los inicios, realmente los primeros años de 1900, Einstein fue el que le trabajó bastante, por decirlo de alguna manera, al efecto fotoeléctrico, pero en esa época no le tuvieron mucho en cuenta, y solamente ya en 1919, con un eclipse que hubo, fue que se pudieron dar cuenta que Einstein tenía razón. Los científicos de la época no querían aceptar las teorías de Einstein y les daba cierto temor aceptarlas por temor a equivocarse. Pero después de haber realizado los estudios en el eclipse de esa época, entonces se pudieron dar cuenta que Einstein tenía razón. Y fue el efecto fotoeléctrico, y no como la teoría de relatividad que muchos pensábamos o hemos pensado erróneamente, lo que le llevó a obtener en 1921 el premio Nobel de física. Bien, el efecto fotoeléctrico se puede dar si hacemos incidir, como dijimos anteriormente, un rayo de luz que puede ser visible o no puede ser visible. Puede ser la luz de color o puede ser una luz ultravioleta. Depende de la potencia del rayo que nosotros vamos a incidir. En esta ilustración nosotros podemos dar cuenta que se está incidiendo un rayo de luz sobre una plancha de metal a una potencia determinada, y se logra pues expulsar algunos electrones de la plancha. Pero también puedo hacer incidir luz no visible. Entonces, miremos la siguiente diapositiva. Muy bien, como les dije en la anterior diapositiva, la luz incidente sobre el metal al que yo deseo realizar el efecto fotoeléctrico puede ser de cualquier color. De hecho, sabemos que los colores tienen cierta frecuencia. El color que menos, o la frecuencia más bajita entre los colores, sabemos que es el rojo.
Y abajo del rojo pues está la luz infrarroja, que no lo logramos detectar por el ojo humano, y la que más, la frecuencia más alta es la luz violeta, el color violeta. Y de ahí para arriba esa intensidad tampoco la logramos, esa frecuencia tampoco la vamos a ver, que es la luz ultravioleta. Entonces la gama de colores desde el rojo hasta el violeta vamos a encontrar toda la gama de colores. Vemos entonces en este ejemplo que la luz roja con baja intensidad no produce ningún efecto. No va a haber, no se va a producir el efecto fotoeléctrico, no van a ser liberados electrones. Si a la misma luz le aumentamos potencia, tampoco vamos a lograr ese efecto debido a la frecuencia de esta luz. Por mucha potencia que le logramos aplicar al metal con el color rojo, no vamos a lograr expulsar electrones. Así así la función de trabajo pues sea muy pequeña en el material que deseamos trabajar. Vemos entonces aquí en la ilustración el color violeta con poca intensidad o baja intensidad. Debido a su frecuencia logra extraer algunos electrones. Si a esta misma luz le aumentamos potencia, a la frecuencia de la luz ultravioleta le aumentamos potencia, pues vamos a extraer más y más y más y cada vez más electrones del metal del que nosotros estamos trabajando. En esta ilustración podemos ver, igual que en las otras ilustraciones, que la luz incidente, los fotones que inciden sobre el metal, logran expulsar electrones del metal o material. Aquí vemos nosotros que según la teoría de Einstein, E es igual a H por B, de donde H es la constante de Planck, y la energía del electrón es igual a 1/2 de su masa por la velocidad al cuadrado. En esta diapositiva nosotros encontramos dos ecuaciones en la que podemos darnos cuenta que tanto la frecuencia de corte como la longitud de onda de corte dependen mucho de la función de trabajo. En esta ecuación nosotros ¿qué encontramos? En esta ecuación encontramos que la frecuencia de corte es igual a la función de trabajo sobre H, que H es la constante de Planck. En la ecuación del lado derecho nosotros encontramos que la longitud de onda de corte es igual a la constante de Planck, la cual tiene un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, o 4.136 por 10 a la 15 electronvolts por segundo. C representa la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, la función de trabajo, como dijimos anteriormente, es, por decirlo de alguna manera, una constante de cada uno de los metales en la que representa la energía mínima requerida para que éste, al ser incidido con una luz, pueda liberar electrones. Recordemos también que la cantidad de... Pasemos entonces a ver los usos del efecto fotoeléctrico en la actualidad. Uno de los usos más importantes en el momento es la generación de energía solar. Gracias al diseño interno de elementos fotovoltaicos como diodos y otros elementos, y con los nuevos conocimientos de los materiales que pueden generar energía después de ser incidido un rayo de luz, se está logrando obtener en el mercado y cubriendo una necesidad de energía bastante buena y bastante amplia, y sobre todo amigable con el medio ambiente. Entonces, estos paneles solares, al ser incididos la luz del sol, sabemos que el sol tiene todas las gamas de colores, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y toda esa energía es absorbida por estos paneles solares, los cuales entregan un potencial en DC que luego es procesado y
utilizado en la industria, en los hogares, en todas partes en todas partes, pues cubriendo las necesidades del ser humano. Bien, gracias a los adelantos científicos acerca del efecto fotoeléctrico, entonces hoy en día pues tenemos varios usos. Digamos que gracias a eso apareció el cine, aparecieron las cámaras, las videocámaras, el detector de llamas en calderas, en los celulares. Hoy en día todo lo que contenga lentes va a trabajar el efecto fotoeléctrico. No solamente a nivel de consumo, sino a nivel de industria, a nivel de la medicina, todos los microscopios electrónicos, mucha maquinaria que se utiliza para la medicina, para la industria, son gracias al efecto fotovoltaico, al efecto fotoeléctrico, perdón. Bueno, compañeros, hasta aquí con la explicación o con mi presentación acerca del efecto fotoeléctrico. En adelante vamos a ver entonces el otro tema del mismo curso correspondiente a estructura molecular.